Y el 2 de agosto no es un día cualquiera, no es un día más en el mundo rojinegro. 4 años atrás, exactamente en el día de hoy, se cumplen de aquella epopeya del Sabalero derrotando por 1-0 en el partido de ida en la segunda ronda de Copa Sudamericana frente al San Pablo en el Morumbí. Colón se convertía en el primer equipo argentino en lograrlo frente a San Pablo en 90 minutos de fútbol. Vamos a saludar al autor de aquel gol en aquella noche mítica para el Sabalero, Matías Friedler. Matías, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un placer, todo bien, todo bien. Matías, ¿sos consciente de que tu nombre, tu apellido quedó marcado a fuego en la historia sabalera después de aquella noche en San Pablo, no? Sí, así me lo hacen saber cada vez que llega la fecha, así que muy contento, orgulloso de ser parte de la historia de un club hermoso como Colón y agradecido sobre todo. Y hubo acompañamiento aquella noche en San Pablo, 5.000 hinchas sabaleros, nuevamente en una competencia internacional, después de algunos años para Colón, y había un montonazo de gente y se hizo sentir esa noche en el Morumbí. Sí, espectacular. Como siempre, no es novedad, ¿no? La verdad que la gente va a todos lados, supera los lugares que le dan, y siempre tuvimos el apoyo del hincha de Colón, la verdad que fue muy lindo. ¿Qué recordás de ese momento? Faltaban 12 minutos para el final del partido. Recuerdo que Eduardo ese día plantó una línea de 5 atrás, aguerrida, y finalmente a los 12 minutos para el final llega ese remate que con algo de fortuna se termina clavando en el ángulo. ¿Qué es lo que sentiste en ese momento y qué recordás del gol? Sí, era un partido para nosotros súper importante. Estábamos más allá de cualquier estadística de los equipos argentinos, la verdad que no estábamos al tanto. Era importantísimo para nosotros tratar de hacer un buen partido para poder afrontar la revancha en nuestra casa con posibilidades, y así salimos a plantearlo. A medida que fueron pasando los minutos nos fuimos sintiendo cómodos con el partido, con el resultado, y lo empezamos a ir a buscar un poquito más, y bueno, cuando conseguimos ese gol, una alegría enorme, porque sabíamos bien que faltaba poco, sabíamos bien que era difícil marcarle a un equipo como San Pablo en un estadio así, y la verdad que una alegría bárbara. Matías, ¿fue el gol más importante de tu carrera ese? No lo sé, fue muy importante, sí, sobre todo por ahí, por la magnitud que tomó, sí, como decíamos recién, por la estadística. Después me ha tocado por ahí en Lanús hacer un gol importante que nos encaminó al campeonato, que también es muy recordado por el hincha de Lanús. Pero bueno, fue importantísimo. No sé si el más importante por ahí que está en el camino también, pero uno de los más importantes, sí. Vos sabés, Matías, bueno, fuiste parte de ese plantel durante muchísimo tiempo, incluso después también llegando a la final de Copa Sudamericana en el año 2019 con el equipo que conducía técnicamente Pablo Lavallén, pero en ese momento, ya en esa Sudamericana con Eduardo Domínguez se empezaba a gestar un equipo que es de a poquito esa identidad que terminó logrando Eduardo Domínguez en su vuelta, logrando el campeonato en el año 2021. ¿Se sentía ya un clima distinto en aquel equipo? ¿Qué recuerdo tenés de ese equipo sabalero? Porque aquí en Santa Fe se empezó a notar que se empezaba a cambiar la mentalidad del fútbol de nuestra ciudad. Es que lo que me llevó a mí a tomar la decisión de dejar Huracán cuando culmina mi contrato e ir a Colón, ¿sí? Cuando Eduardo agarró Colón y me llamó para ir, el principal incentivo era ese mismo que vos estás diciendo, el ir por objetivos altos, ¿sí? El ir en búsqueda de objetivos altos. Después se pueden lograr o no, es fútbol, nada es fácil, ¿sí? Hay rivales que quieren lo mismo que uno, pero la base y la identidad era esa, y al regreso no fue diferente. Al regreso de Eduardo, si bien me tocó compartir poquito porque jugué el primer partido, vino la pandemia, se suspendió todo, después me fui de Colón, la búsqueda fue esa, y por suerte, la verdad que y merecidamente se terminó llegando a lo que se llegó. Vos sabés que esa pregunta, Mati, iba a ser la siguiente, consultarte si de ese primer proceso que vos estuviste de manera completa con Eduardo Domínguez, lo viste cuando volvió después de haber dirigido Uruguay, con algunos meses de descanso también sin trabajo, cuando volvió a Colón, si volvió de alguna manera distinta, renovado, quizás con alguna experiencia más.
Puede ser que uno le pasa a uno como jugador también. A veces, después de un descanso o de cierta toma de aire, podés volver con más energías, pero con la misma búsqueda, ¿sí? Los que tenemos esa búsqueda no la abandonamos, aunque fallemos en los intentos muchísimas veces. Y te repito, si bien me tocó tener la mala fortuna de que todo se detenga después de ese partido con Central, que volvimos a ganar de visitante después de mucho tiempo y lo hicimos muy bien, Sí. Yo sabía que la búsqueda iba a ser esa. Después, por distintos motivos, tomamos distintos caminos, pero eso no iba a cambiar, estaba claro. Recuerdo aquel partido que apuntabas con Rosario Central días antes de la pandemia, ya con el COVID-19 brotando en nuestro país. Domínguez, después del campeonato, hizo una charla que tuvo con un colega, hizo referencia a esos primeros días con ustedes en la vuelta de Eduardo en el banco rojinegro, y decía, al plantel le hacía falta reírse un poco, disfrutar de los entrenamientos, de las prácticas, y eso es lo que se empezó a notar con la vuelta de Domínguez y el cambio de chip que hubo rápidamente después de lo que había sido la etapa de Osela aquí en Colón, y la salida de la zona caliente, ¿no? Que en ese momento estaba sufriendo el Sabalero. Sí, más que nada de eso. Llevábamos por ahí un semestre con ese trajín de que por ahí en el torneo local no nos estaba yendo para nada bien, y se iba haciendo pesado, ¿sí? Y como decíamos recién, a veces, no siempre, a veces por ahí una bocanada de aire fresco renueva las energías y los ánimos, y por ahí cambia el clima. Y así sucedió. No significa que los entrenadores que habían estado anteriormente hayan hecho las cosas mal, ni mucho menos. Te repito, a veces uno pone su mejor empeño, o siempre pone su mejor empeño, su mejor esfuerzo, y las cosas no salen, y otras sí salen. Y como dije antes, gracias a Dios y merecidamente se le terminó dando a Colón una alegría tan grande como el título. Matías, te fuiste como querías de Colón. Por ahí es difícil siempre irse para los futbolistas como uno desea, ¿no? De una institución, pero ¿te fuiste como querías de Colón? No, claramente no, claramente no. Me hubiera gustado quedarme, no estaban dadas las condiciones para que así sea, por lo cual no pude tener mi despedida como me hubiera gustado. Pero vos bien lo dijiste, son pocas veces las que podemos elegir cómo se puede dar todo, o por ahí nunca. Y bueno, sigo convencido de que lo que hice, la decisión que tomé, la una. Vamos adelante, la verdad que un agradecido a mi paso por Colón, a mi etapa vivida en Colón, y lo mejor. Matías, realmente muchas gracias por esta comunicación. Queríamos recordar aquel 2 de agosto del año 2018 con ese bombazo afuera del área para desatar la algarabía, no solamente de los 5.000 allí en el Estadio Morumbí, sino para todo el pueblo santafesino que estaba siguiendo, el pueblo rojinegro que estaba siguiendo el partido aquí en la ciudad de Santa Fe. Te mando un abrazo y todos los éxitos allí en Agropecuario, jugando la Primera Nacional. El deseo de los mejores de los éxitos para vos, Matías. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, un abrazo para todos.